Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real, de gobierno real, diseñada por el Creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Le damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, por supuesto de esta su emisora, Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 22 de junio del 2021. Bueno, antes de darle paso a nuestro segmento, pues queremos hacer una invitación para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de esta su emisora en nuestras redes, para una maratón que vamos a tener acá el 25 de junio por esta emisora Busco en Ti. Hemos denominado maratón matrimonial. Iniciaremos 9 de la mañana, terminamos 7:30 de la noche. Tendremos alrededor de 14 conferencistas, duchos en la materia, en cada área en la que vamos a dictar. Vamos a estar con educación sexual, finanzas, economía, lo que es adolescencia, lo que es educación de los hijos en casa, lo que es conocimiento como individuo y cómo llegamos realmente a conformar ese matrimonio, donde realmente pues se está viendo muy desdibujada la idea de lo que es matrimonio y lo que es pareja. Vemos que ya realmente es normal llamar matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces una idea que está totalmente desdibujada, un concepto diferente de lo que el padre ha hecho, lo que el padre ha dicho, nos ha dicho, y por eso pues estamos haciendo énfasis este viernes 25 de junio a partir de las 9 de la mañana por esta su emisora Busco en Ti. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro segmento Gobierno Bíblico, cual lo dirige el pastor Ricardo Molina. Si es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Molina? Muchas gracias, Jorgito, por la oportunidad de continuar aquí en este programa acerca de gobierno civil bíblico. Es un placer poder compartir con nuestros seguidores y con todos los que verán en el futuro este programa de una forma u otra. Es un placer poder compartir a ustedes acerca de la idea de gobierno civil bíblica, la propuesta de Dios para una sociedad en donde cuando se aplica esta propuesta hay libertad y prosperidad para todos. Eso es lo que proponemos aquí en este programa. Eso es lo que pues impulsamos, tratando de iluminar el entendimiento de las personas para que se den cuenta que de todos los sistemas de gobierno que existen, hay uno que sí funciona y es el sistema de gobierno establecido por Dios. Así que, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hemos venido ganando fuerza en nuestros seguidores, en los que les interesa saber más acerca de gobierno civil bíblico. Y claro, mucha gente nos verá en diferido por la grabación. La idea es que en este programa podamos aprender juntos. Un tiempo de aprender, un tiempo de saber qué es lo que dice la Biblia respecto al gobierno y a todo lo que involucra el gobierno civil y cómo funciona la propuesta de gobierno civil bíblica, cómo funciona en una sociedad. Porque yo he estado hablando con muchas personas, pues es parte de mi trabajo, como soy educador, y trato con muchas personas ayudándoles en sus situaciones conflictivas, familiares o personales, por mi trabajo, por el perfil mío. Entonces, pues hablamos de todo y hablamos de gobierno. Y la gente, en su mayoría, no consideran que exista una forma perfecta o una forma en donde, la forma de gobierno en donde realmente el hombre se regule y en donde el hombre a la vez sea libre. Hay un conflicto en eso, pues porque todo lo que conocemos en el mundo y lo que conocemos en Latinoamérica y en Colombia y en nuestros países vecinos, pues son inclinaciones a
a gobiernos socialistas, comunistas, totalitarios, estatistas. Y pues nosotros combatimos esa ideología, esa mentalidad desde nuestro rincón de donde estamos trabajando, pues combatimos que eso no es lo correcto y que sí existe una forma correcta de gobierno, que pues si se aplica funciona y si no aplica pues cómo va a funcionar. Así que, queridos amigos, muchas cosas para hablar hoy. He estado pensando sobre el programa de hoy muy seriamente, porque pues este programa lo hacemos desde Bucaramanga, Colombia, para todo el mundo, para todo el país. Pero como país colombiano, estamos pasando por una situación muy presionante, complicada a nivel gubernamental. Yo no voy a hablar en ningún momento nada malo aquí en contra del presidente, en ninguna manera. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero no voy a hablar nada mal de él. Pero sí tengo que levantar la voz en contra de proyectos que se están gestionando en el Congreso para que se conviertan en leyes de la República. Eso sí es preocupante, pues el presidente hace parte del Ejecutivo y el Congreso pues no tiene que ver con el Ejecutivo. El Congreso es de la parte que legisla, los que hacen las leyes para que el Ejecutivo, pues como lo dice la palabra, ejecute. Y en el Congreso tenemos hoy en día un grupo de congresistas muy peligrosos para el país. Es muy interesante que semana tras semana los congresistas registran proyectos en la Secretaría General para discutirlos en el Congreso. Pero lamentable es que en su porcentaje alto, un porcentaje alto, no puedo decir todo, y tampoco todos los congresistas, ¿no? Hay un grupo de congresistas que son más centrados, que saben para qué están allá, pero la mayoría no saben para qué están allá. Los congresistas, muchos de ellos piensan que si van al Congreso, tienen que hacer leyes, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer leyes. Ellos piensan que esa es la labor. Y por esa razón, pues en la locura, en la insensatez humana, proponen cualquier proyecto de ley, proponen unas cosas que uno las mira y queda anonadado, queda abismado, y que personalmente no entiendo por qué legisladores tienen que gastar su tiempo en cosas que no les competen. Sobre todo, esa es una razón fuerte, que se meten a hacer proyectos de ley en áreas en donde a ellos no les competen, es decir, que pasan su jurisdicción. Y esto pues por no tener el límite, por no ver el límite, entonces trae un peligro muy fuerte para la sociedad. Por ejemplo, en estos días se ha estado discutiendo en el Congreso acerca de darles a los perros una cédula de ciudadanía. ¿Qué les parece? Los congresistas invirtiendo su tiempo en discutir si es válido o no darles a los perros una cédula de ciudadanía. Muchos que pues les fascinan los animales dicen, ay, pues, ¿qué tiene de malo eso?
pues lo que tiene de malo es que están humanizando a los animales, humanizándoles. Y eso es uno de los peores errores que un ser humano puede cometer, humanizar a un animal. Aún esta oficina de protección de animales en Colombia tiene en sus requisitos o en sus especificaciones en cuanto a los animales, hay una parte donde dice que no se puede humanizar a los animales, que animal es animal. Pero hoy en día la gente está cambiando las ideas correctas, está cambiando, levantando a los animales al mismo nivel de los hombres. Los animales son importantes, claro, Dios los creó, pero son animales y tienen su lugar en esta creación. Lo que ocurre es que el mismo hombre pues le ha dado un lugar de mucho privilegio a los animales. Alguien dijo por ahí que hoy día los animales se adoptan como hijos. A los niños, bebés se abortan. Y a las plantas se hacen mascotas. O sea, estamos perdiendo cuando se pierde el norte, cuando se traspasan los límites de lo que se ha establecido, es donde se comienzan a hacer propuestas demasiado ilógicas para una persona inteligente, como es esto de darle cédula a los perros. Bueno, ahí están, en el Congreso. Usted no lo sabía, en el Congreso están discutiendo horas, sesiones, en donde están discutiendo por qué sí y por qué no darle cédula de ciudadanía a los perros. Ahora eso quiere decir que los que tengan mascotas de perros, si llega a ser ley, pues tienen que ponerle un bolsillo al perro o algo donde tenga su cédula de ciudadanía, si llega a aprobarse esto. Y al darle cédula de ciudadanía, pues los perros comienzan a tener derechos ciudadanos. ¿Qué les parece? Los animales teniendo derechos ciudadanos. Claro, todos tienen derechos, pero no derechos en su nivel, en su nivel. Y nunca se puede colocar a la creación al mismo nivel que la única creación perfecta, hecha a imagen y semejanza de Dios como es el hombre. Los animales no fueron hechos a semejanza de Dios. Las plantas tampoco. Solamente el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El resto de la creación es para que sirva al hombre, no más. Para que el hombre reciba beneficios de la creación. Bueno, pues eso está ahí en el Congreso, eso es lo que hacen nuestros congresistas. Otra cosa que está pasando en el Congreso es un proyecto de ley en donde se habla de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué le parece? ¿Por qué los congresistas tienen que meterse con la parte sexual del ser humano? Eso ya está definido y claro. Y pues ese proyecto anda por ahí porque hablan acerca del parto humanizado. Y son proyectos en donde lo que se quiere es dar la oportunidad al mismo hombre por la ley para que aborte, para que mate, asesine a un bebé. Bueno, lo que yo estoy hablando aquí es muy serio porque hay mucha gente que son pro aborto, ¿no? Que hay un grupo pequeño, pero que pelean por el derecho de abortar. Y hay otro grupo, pues, muy grande,
la mayoría, que somos pro vida, ¿no? Que somos pro vida. Y pues por el Congreso pasan proyectos de ley en donde se quiere casi encarcelar a los que son pro vida, a los que se opongan a que maten a los bebés, los encarcelen por evitar el asesinato de personas pequeñas como son los bebés. Hay otro proyecto de ley en el Congreso que tiene que ver con el ausentismo escolar. Escuche bien, nuestros congresistas están discutiendo y quieren hacer un proyecto de ley en donde van a poner multas a los padres que no tengan escolarizados a sus niños en escuelas del Estado. Ustedes saben que en Colombia todos los colegios son colegios del Estado, todo, sea público o sea privado. Son colegios del Estado porque es el Estado que los controla, los gobierna, los regula, y tanto los colegios públicos como los privados tienen que usar el currículum de educación que el Ministerio de Educación tiene delineado para controlar la educación en el país. Pero hay un proyecto por ahí que está caminando, y es que quieren multar a los padres que no tengan a los hijos en los colegios del Estado. Bueno, ese ya es un abuso, otro abuso de nuestros congresistas, tratando de darle poder al Estado sobre la familia. ¿Ustedes recuerdan que estamos peleando también porque todavía está ahí el proyecto de ley que quiere quitar totalmente la responsabilidad, o que quiere evitar que los padres castiguen físicamente a los hijos? Y si los padres castigan físicamente a los hijos, si eso se hace ley, pues también tendrán consecuencias legales, porque eso ya está establecido. Hay leyes del menor, hay leyes que cubren y protegen a los niños, y ahora con esta otra ley propuesta ahí por unos otros congresistas que están un poquito desenfocados de las ideas correctas, pues quieren evitar a todo costo que un papá pueda castigar físicamente a sus hijos. Entonces, se van uniendo todas las propuestas de estos congresistas humanistas, izquierdistas, que han sido contaminados con la educación progresiva y quieren hacer ley cosas que no les corresponden. ¿Por qué quieren quitarle a los padres la responsabilidad de disciplinar físicamente a los niños? Es lo que ellos le llaman a eso la ley de la antichancleta, la ley antichancleta, en donde ya el papá no puede agarrar una chancleta para darle pau al niño, porque el niño puede demandar al papá. Y esta ley lo que hace es contradictoria, porque perjudica al mismo niño. Cuando un niño demanda al papá, lo primero que hace el Estado, por medio de sus agencias, ¿no? El Estado tiene agencias por todas partes. Entonces, por medio de sus agencias, lo que hace es venir, y lo primero que hace es agarrar al niño y sacarlo de la casa y llevárselo a que lo cuide quién sabe quién, o a que viva con otros niños que tienen los mismos dilemas, mientras investigan hasta qué punto el padre es culpable. Pero es una ley que supuestamente protege al niño, pero es mentiras. La ley lo que hace es esclavizar más al niño, limitarlo, y al final lo que hace es quitarle el privilegio de tener papá y mamá propios. Porque el bienestar familiar es que se encarga de decidir si ese niño continúa con su papá y su mamá, o si está en peligro y lo pone en adopción, o lo pone a vivir en casas donde hay muchos más niños
y los niños estos se privan de tener un papá y una mamá. Bueno, son leyes peligrosas que los congresistas las plantean y las maquillan de una forma que no se vea feo, donde se vea que sí, ellos están luchando por el bienestar de los niños. Mentiras, mentiras. La izquierda y el comunismo socialista del siglo XXI no quiere que la familia esté junta. La mentalidad de ellos es la mentalidad de Rousseau, este filósofo Rousseau que habla que los hijos le pertenecen al Estado. Muchos congresistas piensan que los hijos le pertenecen al Estado. Por lo tanto, el Estado es que tiene que educarlos, el Estado es que tiene que darles salud, el Estado es el que debe controlarlos, el Estado es el que debe de adoctrinarlos, en fin, y no el papá y la mamá. Bueno, es algo sin sentido, algo ilógico, pero eso es lo que creen y eso es lo que esos congresistas tiran esos proyectos de ley en el Congreso y ahí se arma la discusión por horas, por sesiones, por días, por meses. Y estamos batallando en contra de eso. Eso es lo que está pasando en el Congreso. Estoy usando este primer tiempo del programa para decirles lo que está ocurriendo. Entonces, eso juntamente con el ausentismo escolar, entonces, al final de cuentas, por ley, el niño tiene que estar en un colegio estatal y el Estado es el que se encarga de la educación y el entrenamiento del niño y los papás quedan totalmente sin autoridad. Es un problema grave. También hay algunas cosas buenas que, por ejemplo, uno de nuestros congresistas está llevando adelante un proyecto de ley que tiene que ver con regular las tarifas en los peajes, porque los peajes otra cosa, es un negocio multimillonario. Los que logren tener ese poder de controlar un peaje en cualquier parte del país, uno solo, un peaje, es una promesa multimillonaria. Y usted sabe que eso el gobierno le da a empresas privadas por 15, 20 años, les da la autoridad para que ellos manejen el peaje, pongan tarifas y de esas tarifas el gobierno recibe un porcentaje. Entonces, por esa razón, como el gobierno recibe un porcentaje de eso, es por eso que las tarifas del peaje aumentan. Y pues muchas empresas privadas quieren tener ese contrato de peajes, porque el que lo llega a tener se vuelve multimillonario fácilmente. Lo peor de todo es que las carreteras colombianas no son las mejores. Otra cosa terrible es que los peajes están muy cercanos. Entonces, para uno ir de una ciudad a otra, dependiendo cuán lejos sea, hasta, por ejemplo, si se va de Bucaramanga a Cartagena o a Santa Marta, mínimo 8 peajes. Tiene que pagar de ida y 8 peajes de vuelta para poder transitar. Y las carreteras, lo triste, ¿no? Que uno se lamenta cuando uno maneja, es tener que pagar un peaje en donde las carreteras no tienen garantías, porque están llenas de huecos, no son carreteras realmente seguras, están trabajando a ritmo de tortuga, en fin, una cantidad de inconvenientes. Pero por ahí está, eso es algo bueno, si se puede como regular un poco esto de los peajes y poder hacer que no se abuse de los que nos movemos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en nuestros carros.
Eso está ahí, es algo, parece que es algo bueno, eso lo está llevando adelante el representante de la Cámara, el doctor Carlos Eduardo Acosta. Otra cosa buena que está por ahí, que yo estaba hablando en mis twitters y en mis enseñanzas, en todo lo que hago, otra cosa buena que está pasando por ahí, que hay una propuesta para el porte de armas, que los ciudadanos puedan tener que portar armas. Ahora se puede, pero la ley es tan complicada que casi es imposible hacerlo, tener armas. Entonces, pues, hay un proyecto de ley en donde se quiere que sea más asequible para las personas tener armas para defenderse, armas en su casa, armas en el carro, aún portar armas en el cuerpo para defenderse de los malos, porque aquí en Colombia los que tienen las armas son los malandros y los ciudadanos normales no andamos ni con una navaja y entonces no hay forma de defenderse, por eso hay tanto abuso. Por ejemplo, en este mismo momento en Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades más grandes de Colombia están siendo tan convulsionadas por el vandalismo y por el robo, por todas partes. Yo recibo videos de Bogotá, de la diferentes ciudades, videos en donde se muestra cómo públicamente los malandros salen con un cuchillo o una pistola y le quitan a la persona todo lo que tiene y siguen como nada. Le quitan su moto, le dañan su carro, le quitan su carro. Aún a otros les quitan la vida. Pero el ciudadano normal no tiene cómo defenderse. ¿Cómo se defiende uno? ¿Cómo se defiende uno de una persona que viene con un cuchillo o con un revólver, una pistola, lo que sea? ¿Cómo se defiende uno? No se defiende. Y menos uno se va a defender cuando le tenemos tanto miedo a las armas, porque aquí en nuestra cultura latinoamericana, como una cultura que está impregnada muy fuerte del comunismo socialista del siglo XXI, entonces este sistema de gobierno lo primero que hace es quitarle las armas a los ciudadanos para que no se defiendan del mismo gobierno cuando los abusa. Ustedes pueden ver ahí el caso en Venezuela. El ejército con todas sus armas buenas y la gente queriendo liberarse de este sistema de tiranía, la gente con papitas, con piedritas, no tienen, con machetes, no tienen con qué defenderse. Pero esa es una estrategia del sistema este de gobierno tirano. Y pues de eso voy a hablar un poquito, de aquí en adelante, voy a hablar un poco. A mí me gustaría hablar de muchas leyes que están ahí en el Congreso, que están pasando, que si lleguen a ser leyes, va a ser un peligro para todos nosotros. Todos los ciudadanos normales no sabemos lo que pasa en el Congreso. Todo, hay leyes, están haciendo proyectos de ley para el peatón, están haciendo proyectos de ley para hacer fiestas de una cosa y de otra. Pero los proyectos de ley más terribles son los que tienen que ver con la educación, con la familia, aún con la identidad, porque hay proyectos de ley en donde se ampara a las minorías que están con problemas de identidad, como es la ideología de género. Eso está ahí. Y los ciudadanos tenemos que despertar y poner atención a lo que está pasando en el Congreso, porque ellos hacen proyectos de ley, se hacen leyes de la República y uno no sabe. Y si llega a venir un gobierno bien malo, Dios nos guarde de eso, ¿no? Un gobierno realmente directamente socialista, comunista, esas leyes que están ahí ya plasmadas, hechas leyes de la República, esas leyes después nos las aplican y vamos a estar subyugados, porque como no nos importó, como no nos enteramos, entonces yo les desafío a todos ustedes que nos están viendo ahorita y los que nos verán, que pongamos atención a lo que pasa en el Congreso de la República de nuestros países, de Colombia,
de otros países, porque lo que está pasando allá es determinante. Cuando una propuesta de ley, ya bien, voy a terminar esta partecita con esto, cuando una propuesta de ley se hace una ley de la República del país, qué difícil es echarla para atrás. Muy complicado. Van a pasar muchos años pasan para poder lograrlo, si se quiere quitar. Por eso, antes de que se convierta en ley, tenemos que conocerlas y tenemos que mirar si realmente son leyes que producen libertad. Son leyes que traen más producción económica. Son leyes que favorecen a la familia. Son leyes que favorecen a la comunidad, a la sociedad. Pero le advierto, en un porcentaje alto, yo me atrevería a decir que en un 90%, los proyectos de ley que están en el Congreso y que se aprueban van en contra de nosotros mismos, los ciudadanos, que somos los que aportamos y pagamos a los congresistas para que nos representen, pero ellos se representan a sí mismos o representan su ideal. Entonces, hoy hablaremos un poco, para no enredarnos mucho, hablaremos un poco acerca de la policía y de los militares, policía ciudadana y las fuerzas armadas. Recuerden que estos martes estamos hablando del marco de referencia de un gobierno de república. Y pues estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de que somos un país de derecho, en donde la ley es suprema, en donde la ley es la que gobierna, y todos, sea quien sea, tenemos que estar bajo la ley. Claro, la ley justa, porque cuando una ley no es justa, el ciudadano tiene el derecho a rebelarse, a desobedecerla. Pero estamos hablando de las leyes justas, pero ¿de dónde emanan las leyes justas? Pues las leyes justas emanan del rey, del que creó la sociedad, del Dios, del rey justo. Están ahí en la Biblia. De ahí deben de salir todas las leyes que son justas. Entonces, hablamos del porte de armas, por ejemplo. Yo hice un Twitter hablando de la importancia de las armas. Inmediatamente me contestaron, no estamos de acuerdo con usted. Los ciudadanos no tienen por qué cargar armas. Bueno, respetada la posición, porque somos libres. Pero eso muestra que nosotros ya estamos adoctrinados. Y los evangélicos, peor los evangélicos, que los evangélicos todos decimos amor, paz, paz y amor, paz y amor. Y nos olvidamos de la justicia. Y a nosotros nos ha enseñado, bueno, no solamente a los evangélicos, sino a los colombianos en general y a Latinoamérica, nos ha enseñado que las armas solamente pertenecen a la policía y al ejército. Nadie más puede usar armas. Yo me acuerdo una vez aquí en Colombia que este hombre Wolf, ¿cómo se llama? Navarro Wolf, pues él ha estado involucrado después de que salió el M-19, favorecido, después de todo lo malo que hizo. Ha trabajado mucho con el gobierno, ha participado de muchas cosas, y él estaba proponiendo que ni siquiera en la calle nosotros pudiéramos comprar una navaja, un cuchillo. No se puede prohibir la venta de navajas, de cuchillos en las calles. O sea, porque él tiene una mente comunista, ¿no? O sea, era un desarme total, desarmar totalmente a los ciudadanos. Entonces eso era una propuesta de entregar en bandeja de plata a los malos el poder para hacer de las suyas. Cualquiera puede entrar a una casa y
decide, entrégueme su plata, entrégueme, va a llevar su carro, me voy a llevar esto y aquello, y si no lo permite, le pega un tiro y lo chuzo. Y como uno no tiene cómo defenderse, entonces, ¿qué puede hacer? Venga, lleve, porque pues uno cuida la vida, ¿no? Lleve, lleve, lleve. Y entonces eso hace que el mal aumente, pero en donde la gente tenga sus armas en su casa, armas, revólver, lo que sea, que pueda defender. Los malandros no van a pensarlo varias veces si se meten o no se meten, porque saben que si se meten, están expuestos a ser eliminados. Lo mismo en la calle. Si un malandro sabe que la gente puede cargar armas, tiene la autoridad, el derecho a cargar armas, si va a atracar a alguien, sabe que se puede encontrar con alguien que tenga un arma y su vida corre riesgo. Entonces, eso limita el mal. Mucha gente dice, no, 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 las armas van a traer más caos. No, de ninguna manera. Las armas traen más paz. Las armas limitan el mal en una sociedad. Pero tiene que estar una mentalidad conjunta, porque en estos días pasados, el año pasado, usted no se acuerda, que a un muchacho que iba en su cicla, lo iban a robar 3 tipos, y él sacó su arma y se defendió. Fue acusado por los ladrones. Y en el juicio fue culpable él por tener un arma mayor, más grande, que era de los malandros. Y por lo tanto, con esa arma les causó un daño emocional. Y fue condenado a 24 meses de cárcel y a pagarle a cada malandro 2 millones de pesos. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la justicia. Cuando la justicia premia al malo y castiga al justo, ¿qué hacemos? Eso dice la Biblia. Si los fundamentos son quitados, ¿qué pasará con el justo? Por eso es que no podemos permitirlo en ninguna manera. Entonces, una estrategia crucial para contrarrestar a los hombres ambiciosos que lleguen al gobierno es contar con policías y fuerzas armadas ciudadanas. Ya bien, eso es importante. Ahora, usted va a decir, pues tenemos policía y tenemos ejército. Claro que tenemos. El asunto es que los tenemos, pero esta policía y este ejército no son independientes, son dependientes del gobierno de turno. Y entonces, por lo tanto, ellos tienen demasiado poder. Y como tienen demasiado poder, entonces, en lugar de estar a favor del pueblo, están a favor de los gobernantes de turno. Lo que el gobernante de turno diga, eso se hace. ¿Por qué quieren impedir que el SMAT y la policía tenga armas para luchar contra los que hacen revueltas y roban? ¿Por qué razón? Se les ha quitado a ellos. ¿Quién le quita ese poder a ellos? El gobierno de turno, la alcaldía o la presidencia. El gobierno de turno que está ahí dice no. Y también hay leyes que impiden que las autoridades independientemente realmente luchen por proteger la propiedad privada. No pueden, porque si llegan a proteger la propiedad privada, entonces los acusan de abuso, los acusan de usar armas en contra de unos pobres personas que están protestando por sus derechos, y ellos al protestar pues desbaratan y dañan y roban cosas, pero sin culpa. ¿Por qué los tienen que detener? ¿Por qué tienen que parar? Entonces el ejército y los militares y la policía está subyugada al gobierno de turno, no son independientes. Y si el gobierno de turno dice no hagan nada, no pueden hacer nada. Cuando el deber de ellos es el de
defender a los ciudadanos. Ahí es donde tenemos que entrar en una cosa muy importante, y es que recuerden, los ciudadanos somos los que debemos contratar a la policía, al ejército. Pero hablando, por ejemplo, hablando del ejército, una cosmovisión de república no tiene un ejército grande, una nación, no lo tiene. Tiene un ejército pequeño. Porque el ejército está en los ciudadanos, que todos están armados. Entonces, cuando todos los ciudadanos están armados, no se necesita un ejército grande. ¿Sí entiende eso? Si los ciudadanos están armados, entonces no se necesita un ejército grande para que nos proteja. Cuando los ciudadanos no tienen armas, sí necesitan un ejército y una policía grande para que los proteja. Sin embargo, aquí en Colombia la tenemos, pero es imposible que la policía y que los militares protejan a todo el mundo. Hay sectores en Colombia en donde están dominados por los malandros. Los que están en contra de la ley son los que gobiernan. Y no hay presencia militar ni presencia de policía. Aquí en Colombia hay lugares así. Si una persona va a entrar, tiene que pedir permiso a otro grupo. Pedir permiso para hablar, pedir permiso para entrar, pedir permiso para salir. Y fuera de eso, si trabaja, tiene que dar cuotas a esa gente. Y si no, lo matan o lo echan. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque los ciudadanos no tienen armas para protegerse. Porque el ejército y la policía no son Dios y no pueden estar en todas partes. Eso es lo que no entienden los gobernantes con esta mentalidad totalitarista, que creen que el gobierno, yo soy tu gobierno, soy tu papá, y yo te voy a proteger y te voy a dar todo lo que tú necesites. Mentiras, mentiras, mentiras. No se dejen engañar. Nosotros necesitamos defendernos por nuestra propia cuenta, ser independientes. Pero para esto, pues, tenemos que tener claro algunos principios importantes en la Biblia. A ver, por ejemplo, déjenme leerles un texto aquí en Primera de Samuel, porque el Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3, dice: entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Bueno, eso era un grupo de personas, un ejército pequeño que tenía David, y todos tenían sus armas. Pero déjeme leerle aquí en Deuteronomio 29. Dice: y cuando los oficiales acababan de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomaran el mando a la cabeza del pueblo. Estoy leyendo estos versículos para que usted se dé cuenta que la Biblia habla de que el ejército, los soldados, bíblicamente, en el sistema de la República Hebrea, no tenían, no había un ejército como tal, como tenemos nosotros, sino que el ejército estaba en el pueblo, tenían armas. Y cuando había una necesidad, un problema de guerra, entonces llamaban a los ciudadanos y todos venían con sus armas a engrandecer ese ejército pequeño que estaba para ir a defender su nación. Esa es la idea original de lo que la Biblia enseña. Entonces, sí hay principios claros aquí en la Biblia en cuanto al ejército. Ustedes recuerdan de que tiene que haber una separación entre el ejecutivo y el ejército. Tiene que haber una separación. Aquí en la Biblia, en la República Hebrea, claramente nosotros vemos que se separaba el liderazgo del ejército del poder ejecutivo. Moisés en la Biblia era el ejecutivo y Josué era el comandante militar.
con David. David era el rey y Joab era el comandante militar. Y estos comandantes tenían autoridad sobre un pequeño ejército profesional pacífico, como el que tenía David, que acabamos de leer. Entonces, pues como todo, el ejército tenía divisiones militares, y esas divisiones militares eran elegidas localmente. Los miembros militares tenían sus propios suministros de armas, el cual presupone que todos los ciudadanos tenían el derecho de tener y usar armas. Déjenme leerles en 1 Samuel 25:13. 1 Samuel 25:13. Aquí dice, sí, ya lo leí cuando decía, hablaba de David y su pequeño ejército. Números 31:3. Dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos, algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Lo que yo quiero decir aquí con estos textos es que el pueblo, según lo que la Biblia enseña en la República Hebrea, tenían derecho a tener armas, tenían armas. Y cuando el rey necesitaba del ejército para atacar, para defenderse, llamaba al pueblo y el pueblo llegaba, y para el pueblo no era ajeno las armas. Sabían manejar las armas. Yo no sé manejar un arma. Yo le tengo miedo a las armas. Me gustan las armas, pero le tengo miedo. ¿Por qué? Porque así me enseñaron a mí. No toques esas armas, no puede. Mucho cuidado con esto y aquello. Eso es una locura como nos enseñaron a nosotros. Y por esa razón es que estamos a merced de los malandros. Pero el pueblo tiene que saber cómo funcionan las armas. Tiene que saber. Tienen que ser educados de en qué momentos es que se usan. En qué momento uno no usa las armas para en un momento de enojo sacarle y pegarle un tiro a otro, ¿no? Las armas se usan para defensa. Y John Locke, el filósofo de la Revolución Americana, él habla de una ley que todos los abogados saben, y es que uno tiene derecho a defenderse cuando a uno lo ponen en estado de guerra. El estado de guerra es personal y también el estado de guerra es nacional. Pero las leyes nuestras no nos protegen así de esa forma. Muy bien, pues el tiempo se nos ha acabado, se nos ha ido hablando de este tema, que seguiremos hablando de esto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Próximo jueves, tendremos un invitado especial, un alcalde de un municipio aquí de Colombia, lejano. Vamos a conocerlo, estará acompañándonos, lo estaremos entrevistando. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el jueves a las 4. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.